Hola, buenas. Hoy os traigo el SEAT León Cupra 290 ST. En SEAT existen normalmente tres versiones: la versión de 3 puertas, que sería la versión SC, la versión de 5 puertas y por último la versión familiar, como es esta, que sería la ST. Sé que hace poquito que os traje el SEAT León Cupra al canal, el de 3 puertas, pero me pedís tanto que os traiga el SEAT León familiar, que queréis ver el espacio trasero normalmente, que queréis ver el espacio del maletero, que como ya lo tenía accesible, dije, bueno, pues traigo la versión más alta y además, como la he probado durante unos cuantos kilómetros, os voy a dar opiniones, os voy a hablar de ciertos aspectos que me han gustado muchísimo, como por ejemplo el radar delantero, las luces largas automáticas, pero eso os lo iré diciendo a lo largo del vídeo. No os voy a hablar de aspectos técnicos. Para eso, en la cajita de descripción abajo, debajo del vídeo, os voy a dejar tanto el índice del vídeo por si queréis saltaros ciertas partes, como también os voy a dejar el link al vídeo del Cupra que os traje hace unos meses, en el que ahí podéis ver los aspectos técnicos. Os voy a hablar de características del motor, de suspensión, de frenada, ¿vale? Y demás cosas que no cambian con respecto a esta versión. Si queréis ver las motorizaciones normales, tenéis en el canal también un vídeo para ver las motorizaciones de todos los SEATs, pero sin ser el Cupra. Hoy quiero darle las gracias a la revista de Cronomotor, Motor Galicia, por dejarme grabar este León Cupra ST para traeroslo al canal. En agosto de 2016 podréis leer en la revista una toma de contacto de este Cupra. Así que aquí tenemos la llave, vamos a empezar. Como os decía, lo he usado durante unos cuantos kilómetros, más o menos sobre unos 600 kilómetros, y os voy a dar algunas recomendaciones o algunas opiniones sobre ciertas cosas. Para empezar, esto es un SEAT con prácticamente todos los extras posibles, ¿vale? Así que he probado ciertos aspectos de este coche que me han gustado muchísimo. Para empezar, en la parte delantera tenemos en la parrilla inferior el radar. Esto lo que va a hacer es detectarnos la proximidad de los coches. Nosotros le podemos regular si queremos detectar que esté más cerca o más lejos para que actúe antes la frenada o no. Esto está muy bien, por ejemplo, en autopista. Está muy bien porque nosotros le marcamos, por ejemplo, 120, y si por cualquier motivo nos acercamos a un coche y ese coche va a menor velocidad, va a frenar, se va a poner a la velocidad del coche, y en cuanto lo adelantemos o en cuanto ese coche sea parte de la vía o en cuanto ese coche acelere, si pasa de 120 o si pasa de la velocidad marcada, el coche se va a poner a la velocidad que nosotros le hayamos indicado. En serio, este extra está muy bien para esas personas que vais a hacer mucha autopista. Súper recomendable para esas personas de autopista. Otro extra que me ha gustado mucho en la parte superior, detrás del retrovisor, como veis tenemos dos extras, por así decirlo. La parte inferior sería para el detector de luz y lluvia, pero en la parte superior tenemos una cámara. Esa cámara va a detectar las líneas de la carretera. Dentro ya os lo comentaré, pero nos hace una ayuda de asistencia de giro del volante. Está muy bien también ese extra. Otro, tenemos detección de luces largas, es decir, luces largas automáticas. Vamos por una carretera, por cualquier carretera, no hace falta que esté muy oscura y ya va a ir encendiendo las luces largas y cortas dependiendo de si nos vienen coches o dependiendo de si no las necesitamos. Como es la versión Cupra, tenemos defensa delantera que cambia un poquillo, tenemos una rejilla inferior un poco más amplia, tenemos, como veis, unos especie de agujeros en la parte superior, ¿vale? El emblema de Cupra. La iluminación es la iluminación de LED. También os recomiendo 100% esta iluminación. Está impresionante lo bien que ilumina esta iluminación, sobre todo en autopista. También tenemos laterales, ¿vale? Con el Cupra, barras superiores, y como veis las líneas lo marcan mucho, ¿vale? Le dan una forma muy agresiva, tanto en la parte superior, inferior, como en la parte superior.
En la parte frontal ya lo habéis visto en el resto de Seat Leones, ¿vale? Regulación en altura, en distancia, en profundidad, ¿vale? Pero en el Cupra los sillones son bastante duros, bastante rígidos. Y aquí tengo que poner un apunte. Si vais a hacer conducción normalmente por autopista, quizás os vaya a hacer un pelín duro, pero en autopista, ¿vale? En carretera o en ciudad son sillones bastante cómodos, con bastante ajuste, tanto lateral como inferior, y vais a ir bastante cómodos, ¿vale? También depende un poco de cómo sea vuestra complexión. Si sois algo gruesos, quizás deberíais de probarlo primero para ver si realmente os puede convencer, ¿vale? Ya que es bastante justo, como veis, yo tengo una complexión bastante fina y es bastante justo, ¿vale? A mí la verdad es que me tocan bastante las nalgas, pero es lateral como una especie de neopreno, y sí que en la parte tanto exterior como inferior serían cuero y luego sería alcántara, tanto en la parte inferior como en la parte superior, ¿vale? Neopreno, cuero, cuero y alcántara. ¿Cómodos? Sí, pero como os decía, si vais a hacer 600 kilómetros, 800 kilómetros del tirón, quizás se os haga algo duro. Como visteis, el espacio prácticamente no cambia con respecto a la versión normal. También tenemos cuero y neopreno, Seat Sound, emblema de Cupra nada más entrar. Y como os decía, en la parte lateral es como una especie de neopreno raro, cuero, y ahí tendríamos el emblema de Cupra y demás. Iluminación en LED en la parte superior. E internamente no cambia con respecto al León normal, ¿vale? Tenemos el emblema de Cupra en el pomo, nos aparece el León Cupra en el sistema multimedia, volante de Cupra. También tenemos el emblema de Cupra en la parte superior del cuadro, ¿vale? Es un cuadro diferente, pero del resto es prácticamente un Seat León normal y corriente. Vale. Cuero acolchado, goma mucho más acolchada, elevalunas eléctricos en las cuatro, ¿vale? Poco de diferencia. En la parte izquierda tenemos, para empezar, un hueco bastante pequeñito, pero para poner, por ejemplo, la documentación, la cartera, si queremos dejar la cartera guardada en un sitio en el que no nos la vayan a ver y demás. Este podría ser un buen sitio. Tenemos iluminación automática, ¿vale? Como veis. Y para la iluminación, primero vamos a encender el coche. Tenemos bloqueo del coche, desbloqueo del coche o desbloqueo del portón trasero. Si nosotros dejamos el botón de desbloqueo, tanto bloqueo, podemos, si dejamos pulsado, abrir las ventanillas, o si dejamos pulsado, cerrar las ventanillas a distancia. Esta opción está muy bien, que deberían de tenerlo todos los coches. Pero bueno, vamos a meter la llave, vamos a encender un momento, ¿vale? Y con respecto a iluminación, nosotros podemos tenerla apagada, automática, luces antinieblas traseros, ¿vale? Pero si nosotros la tenemos en modo automático, vamos a poder, en la parte central, como veis, nos aparece el logo de la iluminación larga, pero con un A. Eso significa que nosotros tenemos activada la iluminación automática de luces largas. Cuando detecte que hay poca luminosidad en la carretera y no detecte ningún coche delante, ni tanto de dirección a la que nosotros vamos o en dirección contraria, va a encender automáticamente las luces largas. Si en cualquier momento detecta que hay un coche, automáticamente apagará la iluminación larga. Si nosotros lo ponemos en modo manual, vale, aquí vamos a tener luces largas activadas o desactivadas, ¿vale? Si seguimos subiendo, negro piano, cromado, tomas de ventilación, ¿vale? Cuadro blando, como podéis ver, sistema multimedia. Como os decía antes, hay una cosa que me gustó mucho y era el detector de radar delantero, ¿vale? Eso lo vamos a seleccionar. Aquí tendríamos apagado y aquí podríamos activar el radar delantero, ¿vale? Vamos a encender un momento el coche. ¿Vale? Y en la botonera derecha nos movemos hasta asistentes, ¿vale? Y aquí en asistentes ya podemos, cuando nos aparece la pantalla,
en la parte inferior, donde tenemos el control de velocidad, en la parte superior tenemos distancia, ¿vale? Nosotros podemos poner más o menos distancia. Si nosotros, por ejemplo, queremos ir a 50 metros de una persona, de un coche, le damos a bajar distancia. Si queremos ir a 100 o a 200 metros de ese coche, subimos la distancia, ¿vale? Y nos va a aparecer indicado en la pantalla. Está muy bien porque esto lo que hacemos es regular un poco la distancia en la que queremos ir del coche frontal y que nos detecte si queremos ir más lejos, más tranquilos, que nos detecte si hay algún problema a más distancia. Si vamos por autopista, os recomiendo reducirla, ¿vale? Más o menos a el 2 o al 1, ¿vale? Para que no detecte el coche como si, por ejemplo, estuviera en aquellos árboles, porque detecta muy lejos, ¿vale? Debe de detectar como a 300 o 400 metros de distancia los coches. En cuanto los detecta tan lejos, si nosotros lo ponemos a máxima distancia, si los detecta tan lejos, va a ir frenándonos, aunque nos quede, pues eso, 200 o 300 metros para llegar al otro coche. Por eso os recomiendo bajarlo un poquillo. Pero este extra me ha gustado muchísimo. El otro que me ha gustado mucho en autopista ha sido el asistente de líneas. Si nosotros llevamos el asistente de líneas activado, nos va a aparecer, vamos a salir, nos va a aparecer a la derecha y a la izquierda dibujadas las líneas. A través de la cámara que tenemos en la parte superior va a detectar las líneas de la carretera y nos va a hacer una asistencia de dirección. Es decir, si nosotros soltamos el volante, nos va a decir que agarremos el volante porque es un simple asistente, no es un conductor automático, pero va a maniobrar un poco automáticamente, entre comillas, el volante, sobre todo en autopista. Me parece que es a partir de 60 o 70 km por hora ya nos empieza a ayudar. Normalmente nosotros tenemos una resistencia, sobre todo para autopista nos opone un poquito más de resistencia el volante. Pero nosotros, si vamos a tomar una curva, en vez de ejercer pues unos gramos de presión, siempre vamos a ejercer un poquito de presión, va a ir mucho más suave, incluso nos va a ir un poco automático la dirección. Es un asistente, ¿vale? Sobre todo las carreteras de hoy en día no están para que se conduzca automáticamente, ya que de vez en cuando pierde las líneas y demás. Entonces nosotros vamos conduciendo normalmente y nos va a ayudar muchísimo. Vamos a llegar muchísimo menos cansados a nuestro destino. Os lo digo por experiencia porque eso, lo he probado y la verdad es que se nota mucho, no, muchísimo, ¿vale? Ese detalle. Tanto las luces largas, el asistente de líneas y el asistente de radar. Esos tres son extras muy buenos si conducís por carretera, si conducís mucho de noche o si conducís mucho por autopista. Vamos a ir un poco rápido ya que, como os dije, tenéis, si queréis verlo más en profundidad, en la descripción. Volante microperforado con el logo. Tanto el sistema multimedia como la pantalla central os la dejo abajo en la cajita de descripción, ya que le he hecho un vídeo en profundidad a este sistema multimedia. Y en la parte central, pues nada, sistema multimedia, negro piano. Aquí tenemos el botón para poder elegir entre los modos Confort, Sport, Cupra o individual. Yo la verdad es que no noté mucha diferencia entre el Confort y el Cupra, ¿vale? Ni en ruido, ni en potencia, ni demás. Tampoco lo he probado muy en profundidad, pero no he notado una diferencia sustancial como por ejemplo en el Honda Civic, Type R o como en algún otro coche que sí que se nota, ¿vale? Pero bueno, sería cuestión de probarlo más en profundidad. De todas formas, en el modo Cupra dicen que suena mucho más grave. Aún así, yo noté que no suena tanto como yo pensaba, ¿vale? Es un coche deportivo, pero light, ¿vale? Le falta ese toquecito de sonido que yo le pondría, pero bueno, para gustos. Vamos a ponerlo en modo confort y el resto de botones lo de siempre. Si nosotros pulsamos el botón de Partronic, tendremos Partronic, ¿vale? Si giramos el volante, se gira el Partronic. Si nosotros metemos marcha atrás, nos va a aparecer la cámara de visión, ¿vale? En este caso se ve incluso la matrícula trasera. Y del resto prácticamente no cambia nada. Climatizador muy sencillito. Si nosotros le diéramos a Setup, podríamos
modificar ciertas cosillas en la pantalla, ¿vale? Pero bueno, esto como tampoco tiene mucha ciencia, es bastante sencillito. Guantera, USB auxiliar. La palanca de marchas sí que cambia un poquito con respecto a la normal, ¿vale? Tenemos el emblema de Cupra. Sí que las marchas son bastante directas, son bastante cortas. Freno de mano, de cuero, doble portabebida y tendríamos cuero acolchado. Dentro un huequecillo, no tenemos USB auxiliares, ¿vale? Tenemos un huequecillo. Y bueno, para encenderlo vamos a apagarlo y vamos a ver cómo suena. Como veis, un sonido bastante light, por así decirlo. Es un sonido de que, por ejemplo, el Civic Type R o el R8 evidentemente, pero como que en el modo dinámico o en el modo Sport como que suena mucho más. En el modo Cupra este no suena demasiado, pero bueno, aún así no suena nada mal, ¿vale? Si hacemos una aceleración en una autopista o algo así, la verdad es que suena muy bien, tira muy bien. No es una tirada tan explosiva como por ejemplo en el Civic, pero es más progresiva, ¿vale? Aún así va muy bien. Detalle sobre la suspensión. Si vais a hacer kilómetros, me parece que ya os lo comenté, pero si vais a hacer kilómetros, tener en cuenta de que es una suspensión muy rígida, incluso en el modo confort, ¿vale? Es una puntualización. Y esto es lo que me habéis preguntado unos cuantos, ¿vale? Me habéis pedido mucho el Seat León ST, básicamente por el espacio, tanto trasero como de maletero. El trasero prácticamente no cambia, yo creo que nada con respecto al León normal, ¿vale? Tenemos bastante buena distancia, en altura, si levantamos un poco los pies vamos tocando, pero bueno, en posición bastante cómodo. En altura, sabiendo que mide 1,75, tenemos medio palmo. No está nada mal, ¿vale? Es un coche bastante amplio. Para viaje, si tenemos los asientos normales, sin ser los duros, para viaje largo me refiero, podría ser una muy buena opción. Para ciudad nos valdría perfectamente tanto sillón duro como sillón normal. Es cómodo, tenemos tanto ajuste superior como inferior. Inferior prácticamente nada, pero superior sí que tenemos algo de ajuste. La verdad es que ese detalle está muy bien. Como habéis visto, una de las características buenas del ST es la altura. Es un coche muy alto, podrían ir personas muy altas sin problema ninguno. Y al igual que en la parte delantera, cuero, la especie de neopreno y alcántara. En la parte inferior, como veis, no es tan marcado, o sea, no es tan ergonómico como en la parte superior, que sí lo es, ¿vale? Es bastante ajustado. Tenemos ISOFIX tanto en la izquierda como en la derecha. Y de espacio, como veis, muy bien. En plan, en cuanto a distancia, tomas de ventilación. Y esta sería la visión desde atrás. Y esto es más o menos lo que me habéis pedido, ¿vale? Que queréis ver cómo era la parte trasera del León ST, si era cómodo y demás. Cómodo es, ¿vale? Tenemos muchísimo espacio, tanto en las plazas traseras como en el maletero.
Como habéis visto, se puede desbloquear a través de la llave sin problema ninguno. Si no, en el logo, ¿vale? El logo se gira y tiramos ya de la parte inferior del logo para acceder a la capacidad del maletero. Y aquí hay otro detalle bastante interesante. Si nosotros pulsamos la bandeja, se va a ir hacia adelante. Rápido, cómodo, sencillo, ordenado. Capacidad del maletero, como veis, muy amplia. Y si nosotros nos llevamos nada en la parte superior, podemos acceder a muchísimo espacio en la parte inferior. Si no queremos tener, por ejemplo, el quítate pinchazos, podríamos tener una rueda de repuesto, dependiendo del módulo que tengamos, ¿vale? Por ejemplo, en este tenemos equipo de sonido y esto sería el Seat Sound. Si no, podríamos poner quítate pinchazos o rueda. Pero como os estaba enseñando, ese sería el tamaño de la maleta con medidas estándar para poder llevar en la cabina de un avión, ¿vale? Y así podéis haceros una idea del tamaño, tanto así como así. Vale, en alto ya sería bastante más alta que la bandeja. Y si nosotros sacamos la bandeja, podemos abatir los asientos para que nos quede muy buen espacio de carga, tanto en capacidad como en que nos queda todo totalmente plano. Perfecto para cargar cosillas sin problema ninguno. En la parte trasera también hay cambios con respecto a las versiones normales, ¿vale? Defensa, salidas, emblema de Cupra, tanto en símbolo como en letras. La iluminación trasera también sería en LED, alerón tanto superior como laterales, ¿vale? Como veis, lateralmente también tenemos un aleroncito. Os voy a enseñar brevemente el motor, aunque ya os lo enseñé en el otro León, ¿vale? Pero para los que queráis ver brevemente este motor, tenemos un 2000 turbo de 290 caballos, de ahí viene lo de Cupra 290, ¿vale? Pero tampoco me quiero parar demasiado con el motor, ya que con respecto a especificaciones ya tenéis el otro vídeo. No me quiero parar mucho más porque ya os he dicho que ya lo tenemos en el canal, los aspectos técnicos sobre todo. Datos a tener en cuenta para los que queráis compraros un Cupra. Suspensión muy rígida, incluso en modo confort. Si vais a hacer kilómetros, si vais a hacer autopista con ella, tener en cuenta de que va a ser una suspensión más bien rígida. Todos los baches de la autopista los vais a notar. Ese es el primer punto a tener en cuenta. El segundo, es un coche que no va a hacernos consumos reducidos, pero también estamos teniendo en cuenta de que tenemos un coche de 300 caballos. Consumo medio a 120 km por hora en autopista durante unos cuantos cientos de kilómetros. Más o menos sobre un 8,5-9 de media en autopista. Igual en ciudad se nos sube a un 11, un 12 consumos reales, ¿vale? No consumos por catálogo. Pero del resto, la verdad es que es un gran coche, o sea, y no quiero decir que la suspensión sea mala ni mucho menos, ¿vale? Es una suspensión muy buena, traza muy bien las curvas, muy bien. El agarre, la estabilidad, si dais una curva con él, transmite muchísima seguridad, transmite como que no va a haber problema de saliros. Si vais rápido tomando una curva, no es como en algunos coches en los que sí que notaréis que, uy, igual si giro un poco más o igual si acelero un poco más, igual se va. En este no, ¿vale? En este traza las curvas muy bien. Por eso la suspensión, si no tenéis pensado hacer muchos kilómetros, está genial. Si tenéis pensado hacer muchos kilómetros, primero planteárosla. Kilómetros, digo, seguidos.
Y del resto, la verdad es que un coche súper cómodo, los asientos un poquito duros, más o menos lo mismo que la suspensión, un poco dura, si hacéis autopista, tenerlo en cuenta. Lo que os decía, del resto, muy bien. A mí la verdad es que el Seat León en sí, desde el básico, ya me gusta. Desde el básico, quiero decir, os compráis un Seat León de lo básico, un 1009 TDI o un 1006 TDI, ¿vale? Algo así, y lo cargáis de extras, le metéis iluminación LED, ilumina, que es una pasada. Asistente de línea, nos ayuda a girar y está genial. El asistente de radar delantero. Son extras no baratos, pero que si le metemos 4 extras un poco caros, acabamos teniendo un coche muy bueno. A mí la verdad es que Seat León siempre me ha gustado por ese tipo de detalles. Así que nada, chicos, como siempre os digo, espero que os haya gustado. Si le dais a me gusta, comentáis o compartís, os lo voy a agradecer mucho y nos vemos en próximos vídeos. ¡Un saludo!